chance de que me escuchen, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Ustedes están en el rincón? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, esta clase de infecciones bacterianas realmente yo les diría que es, por su frecuencia, la que más importancia deberíamos de darle, viviendo en una realidad como América, donde somos población joven y donde por esa simple y sencilla razón hay más chances de que en nuestro interactuar con nuestro hábitat tengamos un sistema inmune más activo para conectar con el medio ambiente, y entonces producto de eso tenemos, diríamos, mucho que decir como continente respecto a las infecciones, porque tenemos mucha más cantidad de población joven que otras realidades. ¿Okay? Y particularmente, además de eso, se habla mucho de que en los países, entre comillas, con mayor problema económico, las posibilidades de procesos infecciosos es mayor. No nos toca el tema de los virus, nos toca el tema de las bacterias. Sin embargo, me parece que es oportuno comentarles que este año la Sociedad Mundial de Retrovirología tuvo su reunión anual en Lima el mes pasado, ¿no? en mayo, claro, el mes pasado, y en esa reunión vino el doctor Gallo. ¿Ustedes saben quién es el doctor Gallo en virología? El que descubrió el HTLV1 y el que entró en conflicto con otro autor por el descubrimiento del VIH. Y este investigador, virólogo de Estados Unidos con ancestros italianos, conglomeró a su alrededor más o menos unas 380 personas de todo el mundo que han estado reunidas aquí. Y bueno, como universidad no somos la que precisamente destaca en virología, pero yo creo que es bueno saber que esas cosas se trabajan en nuestro país y que la Universidad Cayetano Heredia, a través del Hospital Cayetano Heredia, tienen programas de trabajo del HTLV. Sobre HIV todo el mundo está bien enterado, pero sobre HTLV1, comentarles que somos un país de prevalencia intermedia, quiere decir deberíamos de darle importancia como problema de salud pública. Sabemos hoy de que a las personas que están en los centros de donación de sangre se les pone como parte del screening el HTLV por esa realidad, pero no tenemos unas cifras fidedignas de toda nuestra población, y a raíz de que se dio esta reunión, bueno, obvio que el grupo de Cayetano fue el grupo que trajo esa reunión aquí a Perú, ¿no? Pude ir yo a esa reunión. Se presentaron casos de linfoma HTLV allí, del Rebagliati, hospital, teníamos una casuística grande y se la presentó allí. Pero más allá de ello, lo que se buscaba era tratar de hacer que la población peruana entienda que sí es un problema de salud pública. Sin embargo, de los médicos peruanos que pudieron asistir, creo que me dijeron que llegábamos a 60 los médicos peruanos de esos 396 que había, aparte de la ministra de Salud. Entonces quería decir que era un gran número de gente más bien preocupada del tema, pero de fuera. Entonces estuvo presente la ministra, entendió ella un poco que sí es un problema de salud pública, y a través del CONCITEC generaron una reunión con los jefes de epidemiología, infectólogos la mayoría de varias de las zonas del país, para tratar de generar nuevas normativas para que haya mayor cantidad de screening de población que sí tiene el HTLV. ¿Por qué es importante detectar quiénes son portadores de ese virus?
porque esta población está más proclive a infecciones, justo infecciones de índole parasitario, bacteriano, viral, en un primer tema, y en un segundo tema son pacientes que pueden hacer problemas de autoinmunidad, también de manera muy importante, y más tardíamente son pacientes que van a hacer procesos linfoproliferativos en su fase final. Entonces, el ATL, que es linfoma asociado al HTLV1, ese tiene un buen porcentaje de problema cutáneo, entonces por eso que se maneja en el hospital la casuística del linfoma cutáneo por HTLV1. Pero bueno, eso a manera de cultura para ustedes. Ahora van a ir a googlear, van a ver quién es Gallo y me van a leer, por favor, de qué les estoy hablando. ¿Ya? Bien. Volvamos al tema de las infecciones bacterianas cutáneas. Yo prevalentemente trabajo población pediátrica, porque además de ser dermatóloga, soy subespecialista en dermatología pediátrica. Y realmente, de cada 4 consultas en edad pediátrica en relación a piel, vamos a tener que por lo menos 2 y en algunos casos 3 corresponden a patología infecciosa. Entonces, eso será mucho más a mano en la población pediátrica. Esta es un área de piel muy importante para la clase de hoy, porque las fosas nasales están expuestas, están desnudas en principio, y el segundo es un área muy frágil porque el epitelio es muy fino y delgado, y en tercera es un área muy accesible al manipuleo con las manos. Ustedes saben que las manos es nuestro primer punto de contacto para las infecciones. Entonces, tanto estreptococo como estafilococo tienen este espacio como un espacio de inicio para infecciones. Para erradicar hay que considerar esta área como un área portadora, como todos los orificios naturales, fosas nasales, entrada de conducto auditivo externo, periumbilical y en algunos casos perianal. Entonces, secciones topográficas muy lábiles a que los gérmenes queden ahí como permanentes. El detalle de un impétigo por estreptococo, como la infección más común, típico niño de edad preescolar. ¿Qué característica tiene esa secreción? Aspecto mielicérico, o sea, aspecto de miel. Eso ya nos ubica en que esto es piógeno, bacteriano, a poco gram positivos, y probablemente el tratamiento para una lesión así tendrá que ser eminentemente tópica, ¿no? Porque es una lesión localizada. A diferencia de esta, que debería ser de repente considerado no solo lo tópico, sino también la vía oral, porque es una lesión que está tomando por lo menos visible 3 segmentos corporales, ¿no? Cuello, tronco y parte de la raíz del hombro, o sea, ya son 3 segmentos corporales. Y este otro suma los 2 anteriores. Es un impétigo donde tenemos las lesiones crónicas que se han hecho placas secas, y tenemos las lesiones vesículo-apoyares mielicéricas que nos hablan de lesión aguda. Entonces es un agudo crónico a la vez, ¿no? El manejo obviamente allí va a ser oral, tópico y de repente ayudándonos con compresas de 3 de las soluciones más importantes que van a ver en estas 3 semanas de dermatología. El subacetato de aluminio, que es solución de Buró, de gran ROW, el sulfato de cobre, en concentraciones del 1 al 5%, que se llama agua de Alibur, dicho en francés, pero se los deletreo A-L-I de grande, O-U-L, Alibur. Y en tercer lugar, las compresas de sulfato de zinc, concentraciones también del 1 al 5%. Hay quien considera como cuarta sustancia muy secante al permanganato de potasio, pero les digo, es bastante difícil de conseguir. En general, de su bagaje
de aplicación sean las 3 primeras, están bien. Recordar estos términos. La piel en contacto con gérmenes. Si la piel en contacto con gérmenes solamente pasa por una presencia transitoria de los gérmenes sin mucha multiplicación, llamaremos a eso contaminación, ¿no?, de gérmenes. Pero si el germen encuentra el espacio apropiado y empieza a hacer varias unidades formadoras de colonias, entonces vamos a hablar de colonización. Y si, además del aporte del germen que ha hecho muchas poblaciones, tenemos la respuesta de la piel, que es cambiar el pH, hacerlo más ácido para tratar de protegerse, autoprotegerse, hipersecreción sebácea para tratar también de generar una suerte de sustancia, sebo, que haga que los gérmenes no se impregnen en la piel. La misma inmunidad a través de las células de Langerhans que habíamos conversado, el procesamiento antigénico y respuesta del huésped ya a un antígeno ya procesado, y el propio microbioma propio de la piel, que en algún momento puede variar como elemento protector. Varía en sus números, en el número de gérmenes de, por ejemplo, estafilococo coagulasa negativo, de los diferentes gérmenes que están presentes normalmente en la piel, y el variar esos números ya genera digamos, una actitud de protección. Entonces, todo eso es la respuesta de la piel frente a las infecciones. Entonces, ¿cuándo hablamos de infección en piel? Cuando hay una colonización importante y cuando hay evidencia de una respuesta de la piel frente a esa infección. Entonces, ese concepto siempre ténganlo presente. Flora cutánea es el término antiguo para lo que hoy le llamamos microbioma. La piel humana es colonizada rápidamente después del nacimiento, por bacterias comensales en epidermis y en anexos. Entonces, la piel es aséptica, la respuesta es después de que pasamos canal del parto, ya no. Al pasar por vagina, ocurre pues la inoculación por estafilococos coagulasas negativos, el número mayor de gérmenes que integran el microbioma, en el periodo neonatal por corinebacterias, que es segunda bacteria que también resulta colonizante, pero la más numerosa es el estafilococo coagulasa negativo, y varias semanas después, dice, la piel ya es similar a la del adulto. ¿Cuáles son las bacterias consideradas parte del microbioma? El estafilococo coagulasa negativo, para algunas poblaciones el estafilococo aureus. ¿Qué poblaciones? Cárceles, orfelinatos, hospicios. Resulta que el Staph aureus ya pasa a ser elemento permanente, parte del microbioma, por eso se los pongo allí. Pectococcus, Micrococcus, corineformes, que les ponía en la diapositiva anterior, Corinebacterium, que le da al exquisito olor a las axilas, Brevibacterium, que le da exquisito olor a las plantas de pies a queso, Propionibacterium, que les suena a ustedes, que acné, colonización del anexo cutáneo inflamado, Acinetobacter, y este que no es bacteria, que es hongo, Pitilosporum. Todos esos elementos son componentes normales del microbioma cutáneo. Entonces vale decir que si encontramos un cultivo que nos habla de presencia de alguno de ellos, tenemos que darle la interpretación de que eso no es infección, sino flora cutánea normal en los términos anteriores y en los términos actuales microbioma. Las más frecuentes bacterias patógenas, Streptococo, Estafilococo. Otros agentes bacterianos en las infecciones cutáneas, Clostridium, Mycobacterias atípicas, Corinebacterias y Bacillus gram negativos, que vamos a revisar en la clase.
Este cuadro también es muy importante. Las infecciones según su topografía cutánea. Las infecciones más profundas, hasta músculo. Las infecciones más superficiales, el impétigo, cuando el compromiso es de epidermis. Cuando el compromiso es de folículo piloso, la denominación va a ser foliculitis, forúnculo y anthrax, dependiendo de la cantidad de inflamación. Foliculitis y la infección solamente se circunscribe a un folículo y solo uno, ¿ok? Visible, con reacción, digamos, perifolicular muy tenue, inespecífica. Forúnculo, que denota una reacción perifolicular muy intensa. Anthrax, que se refiere a varios forúnculos entre los cuales se generan puentes de inflamación. Entonces, según el nivel de compromiso del folículo piloso, vamos a tener foliculitis, forunculosis o anthrax. Cuando el compromiso es de glándula sudorípara, el término es hidroadenitis o hidrosadenitis. Ambos términos están bien. Donde tenemos gran cantidad de glándulas sudoríparas que pueden dar este tipo de infección. Axilas, línea de inserción de la cabellera, área glútea cercana a los perianales, son las tres secciones más frecuentes donde puede haber hidroadenitis o hidrosadenitis. ¿Qué caracteriza a esta infección? Que ustedes clínicamente van a de repente no ver nada, sino van a palpar pequeñas nodulaciones y que al tocar son altamente sensibles, muy dolorosas, ¿ok? Y que están ubicadas en estas áreas que les estoy manifestando. El tratamiento obviamente va a tener que ser vía oral, porque si ustedes clínicamente no ven exudación, no ven pus, no van a dar algo externo. Si el compromiso es distal de los dedos, eso se va a llamar paroniquia. Si el compromiso es dermal, depende. Si es superficial, dermis superficial, le vamos a llamar a eso ectima. Si es dermis un poquito más profunda, le vamos a llamar erisipela. Vamos a ver todas esas entidades después. Si el compromiso es de vasos linfáticos, vamos a llamar eso linfangitis. Si el compromiso es del celular subcutáneo, viene la celulitis, que todos la conocemos, con ella siempre nos chocamos. Si el compromiso es de fascia muscular, fasciitis necrotizante. Si el compromiso es de músculo, piomiositis o mionecrosis. Hasta fascia muscular da lesiones clínicamente visibles. Las piomiositis y mionecrosis muchas veces son de clínica silente. Son áreas con dolor y que a la resonancia van a encontrar verdaderas cisternas donde hay acúmulo de pus. Infecciones según germen causal, estas mismas, impétigo, ectima, foliculitis, forunculosis, anthrax, son las más comunes por estafilococo, pero también tenemos foliculitis de la barba. Periporitis es una entidad que de repente no la han escuchado mucho, se refiere a la inflamación e infección de alrededor del poro de sudor. Ocurre más en las estaciones de verano, más en poblaciones límites de la vida, muy bebés o muy ancianos. Hidrosadenitis, hasta aquí son infecciones de estafilococo como muy frecuentes. Y estas otras tres entidades, síndrome de la piel escaldada, síndrome del shock tóxico y escarlatina estafilocócica, se consideran enfermedades mediadas por toxinas. O sea, no solo es la presencia del germen, sino las toxinas que ellos van a liberar, las que al interactuar con ciertos receptores que los pacientes tienen, se va a generar una respuesta en cadena como una bomba atómica. ¿Okay? Entonces, el síndrome del shock tóxico tiene una triada, por ejemplo, fiebre, rash e hipotensión. Es un paciente que va a terminar en UCI en pocas horas. Síndrome de piel escaldada, van a ser grandes placas denudadas
de inicio súbito, que van a requerir tratamiento muchas veces endovenoso, anticoagulant positivos, y dependiendo de la extensión se tendrá que hospitalizar o no al paciente. El estado general allí generalmente es bueno, a diferencia del shock tóxico, que sí es gravísimo. Entonces, diferenciar quién está en shock tóxico y quién está en piel escaldada es parte de la buena observación y de la buena evaluación del paciente. Y escarlatina estafilocócica, ustedes ya viven otra época. La escarlatina es una infección muy masiva antes, ahora no, pero siempre está vinculada al estreptococo. Sin embargo, hay una subvariante vinculada al estafilococo. Detalle de que los impétigos son altamente contagiosos. Donde hay niños, todos se tocan, todos se contagian. Impétigo costroso es el impétigo por el estreptococo, ese es el costroso. Aquí la lesión elemental es una vesícula o una pústula tan transitoria que casi nunca la vemos, y de frente vemos la costra mielicérica. Aquí no hay síntomas constitucionales, y en algunos casos vamos a tener adenopatías cercanas, como en un 90%, siempre que haya infecciones prolongadas, y en otros casos no. Detalle del impétigo costroso, de esta localización que ya hablamos. ¿Por qué es importante el tratamiento del impétigo costroso? Porque hay cepas que son nefrogénicas y no siempre vamos a saber, pues, si está en este subtipo de cepa nefrogénica o no, así que por eso se decide tratar a todos. Bueno, ¿cuáles son las nefrogénicas? Las cepas 49, 55, 57 y 60, y las cepas M tipo 2. ¿Y por qué se consideran nefrogénicas? Porque van a dar alta posibilidad de glomerulonefritis postestreptocócica, que hoy por hoy todavía lo vemos en nuestra población. Detalle de aquí que hay costra y hay bula. La costra nos sugiere estreptococo y la bula nos sugiere el impétigo buloso, que es más bien que se le atañe al estafilococo. Podría haber una lesión mixta aquí, si alguien me pregunta, bueno, habrá que hacer el cultivo. ¿De dónde se saca el cultivo? ¿Del techo o del piso de la ampolla? Generalmente buscamos introducirnos, bueno, si ya la herida está abierta no hay forma, solo les queda el piso. Pero si la herida está cubierta y se puede, es mejor tratar de levantar y tratar de introducir nuestro hisopo, tratando de llegar por dentro a las capas superficiales sin haberla roto. Esa es la forma ideal. Pero si ya la tenemos como área denudada, va a ser en el piso. Y ustedes dirán, doctora, ¿por qué nos da ese detalle? Porque eso marca la diferencia entre un resultado positivo y un negativo. Y frecuentemente en los laboratorios, quien toma la muestra no es el médico, no es el patólogo clínico, generalmente es el tecnólogo, y él no le enseñaron esto, así que agarra, va y toma lo que puede. Entonces, no siempre tenemos que tomar los resultados al 100%, hay que ver el tipo de lesión y cómo tomaron la muestra, eso es muy importante. Bien, entonces el impétigo buloso vamos a asociar a estafilococo, el estafilococo aureus favo del grupo 2, y la toxina involucrada en la exfoliatina, que puede ser exfoliatina tipo A o tipo B, que va a favorecer la denudación de las áreas, y entonces podemos tener la lesión, como la lesión que les he presentado adelante, ¿no? Hay una rápida progresión de vesículas a ampolla. Nikolsky negativo, ¿por qué? Porque la tengo que diferenciar de la ampolla del pélvico, que tiene un Nikolsky positivo, que ya lo van a estudiar en la clase de pélvico. Y histológicamente, bueno, me van a decir, doctora, pero nadie vio sea un impétigo. Bueno, sí, pero académicamente tenemos que decirles que es una vesícula subcórnea o de capa granular o subcórnea, donde hay esponjiosis además, y hay edema e infiltrado agudo y crónico analizado. Detalle de un impétigo buloso bastante más claro que el anterior. Acá no hay nada de costra, solo hay bula.
Y aquí, ¿qué ha ocurrido? Sobre una dermatosis, que es un eczema nubular, hay una en la cual hay una placa de aspecto de moneda, con lesiones costrosas, finitas, papulares costrosas. Acá podrían haber algunas vesículas, aspecto disidrosiforme, pero acá sobrepasa lo disidrosiforme y vemos verdaderas costras edemáticas. Entonces hay que reconocer que aquí hay una dermatosis primaria y sobre ella una infección secundaria, eczema nubular. Y acá también hay una infección secundaria, pero de otro diagnóstico, el de acarosis. Acarosis es una entidad muy pruriginosa, entonces la persona rasca desesperadamente e inocula bacterias allí. Y si tenemos que dar tratamiento a esta lesión, ¿con qué tratamiento empezamos? ¿Con el antiacarósico o con el antibacteriano? A ver, sentido común, despierten los que están dormidos. Primero por la cara. Ya, por regla, no se olviden, de aquí hasta que sean médicos de 70 años, primero van a tratar la infección bacteriana y después van a poder tratar la acarosis. ¿Por qué? Porque todos los tratamientos antiacarósicos van a ser irritantes. Entonces, si ustedes sobre eso que ya está irritado le agregan más irritación, van a mandar al paciente a 1 kilómetro más lejos de donde está. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que brindar una solución como las que le manifesté, o buró, alibur o zinc. De repente les ayuda un poco este dato. Buró, cuando hay bastante inflamación y bastante costra, nos ayuda. Agua de alibur nos ayuda cuando predomina sobre todo las costras más que la inflamación. Y zinc, cuando la piel dice, ay, no me toques, o sea, está desesperadamente inflamado y no tolera nada, es el sulfato de zinc. Permanganato de potasio no entra en esta lista porque lo que hace el permanganato de potasio es un potente secante. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Qué necesidad tendrían ustedes aquí? ¿De buró, de alibur, de zinc o de permanganato? Sí, correcto. Sulfato de zinc podría ser una buena opción porque esto se ve altamente irritado, pero también tengo costras que liberar. Perfecto. Y después de las compresas vamos a aplicar un principio activo tópico antibacteriano. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la mupirocina, tenemos el ácido fucínico y antiguamente se contaba con gentamicina, se contaba con bacitracina y se contaba con neomicina. Digo antiguamente porque hoy se dice que estos 3 productos tienen alto potencial de hipersensibilidad tópica, por eso es que no se usan. Sin embargo, si ustedes ven las prescripciones en Estados Unidos, el antibiótico más prescrito es el neosporin. Y el neosporin es neomicina. Y dicen que es el antibiótico tópico más recetado por los pediatras en Estados Unidos. Sin embargo, cuando leemos el inserto del neosporin, ¿qué dice? Útil para prevención sobre pequeñas heridas y para prevención de cuidado postoperatorio profiláctico. Eso es lo que dice. Entonces no dice para esto, pero lo usa para todo. Entonces, atentos con esas indicaciones. Es preferible usar los otros productos que les he manifestado. Sí. Entonces, la combinación del ácido fucídico con la betametasona. Ya, esa asociación sería de utilidad de repente en líneas más atrás, miren. Ay, estoy en una línea más adelante. Aquí. Porque si ven, la lesión inflamatoria es media subaguda. Entonces, para eso podría apelar el corticoide. Y para mi infección que está solapada, pero que no es muy intensa, podría ir el ácido fucídico. Realmente las indicaciones para las asociaciones, y buena tu pregunta, porque además, esta es una muy nueva, pero ahorita tenemos que hablar de las clásicas composiciones de A3, del notil, nodial, El multimicin también.
¿El multimicin? Multimicin, generalmente de A3 antibióticos. Perdón, antifúngico, antibacteriano Triple A. y corticoide en un solo producto. Ya. Esos son los elementos que más salen en farmacias en general. Sin embargo, prácticamente la única indicación es este estado que nosotros le llamamos subagudo, o sea, de lo crónico y de lo agudo casi juntos. ¿Okay? Solamente en esos casos deberíamos usar productos de A3. Y debería ser indicación del dermatólogo más que del médico general, porque sabemos nosotros identificar cuando estamos en un estado subagudo. Sin embargo, son los productos más vendidos en las farmacias. Ok, tratamiento ya nos hemos adelantado a hablar, pero le decimos medidas higiénico-dietéticas, se refiere a lavado con agua y jabón, que es necesario. Tratamiento tópico en formas localizadas, que involucren remoción de costras, por eso es que los antibióticos es mejor tenerlos a veces en presentaciones ungüento para tratar de ablandar las costras. Pomadas tópicas, cuando hablamos de pomada hablamos de algo graso, ¿no? Ungüento, ointments, con antibiótico, con ácido del tipo ácido fucídico mupirocina, de preferencia aplicados 3 veces al día. Hay estudios de medicina basada en evidencia que comparan ácido fucídico mupirocina con dicloxacilina, por ejemplo. Y se dice que en lesiones localizadas y muy pequeñas equiparan, están al mismo nivel. Opciones orales. Les pongo primero cefalexina porque estoy hablando del jarabe para el niño pequeño, ¿ok? Que la dicloxacilina en jarabe es lo más horrible que existe. Es amargo, amargo de los amargos. Entonces, por eso es de que les pongo primero cefalexina, después dicloxacilina. En adultos no, se invierte. Dicloxacilina tableta o cefalexina abajo, o sea, abajo. Amoxicilina clavulánico. Algo que ustedes como cultura médica deben de tener en cuenta. Amoxicilina sola no tiene buena biodisponibilidad para piel. Descartada, sáquenlo de sus listas. Pero amoxicilina clavulánico sí es una buena opción, pero no es para todas las infecciones cutáneas. Siempre tienen que pensar primero en cefalexina, dicloxacilina y en tercer lugar en amoxiclavulánico para aquel paciente que no ha respondido a los anteriores o que ustedes piensan que necesita una amplia cobertura más allá del gran positivo, ¿no? Eritromicina para los alérgicos a los anteriores, claritromicina en algunos casos muy puntuales según cultivo, porque también pueden haber cultivos que nos expresen que necesitan esto, y clindamicina también como muy buena opción para los alérgicos a las anteriores. Mención aparte, los cultivos positivos a cepas meticilino resistentes. Han escuchado del MRSA. Ya pasaron infectos. Bueno, eso está evolucionando en nuestro país. En principio se decía, no, solo en Estados Unidos y en casos importados de allá vienen poblaciones que en la comunidad tienen infecciones cutáneas por gram positivos meticilino resistentes. Sin embargo, ya hay algunas series de casos publicados locales donde sí se encuentran pacientes que no han viajado y que sin embargo están presentando infecciones de la comunidad con MRS. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esos pacientes? Tenemos que hacer una labor epidemiológica de desfocalizarlos, quitarlos del estado de portador, porque si no nuestras poblaciones se van a llenar de esos antivirales. Entonces, ¿cómo se le quita el estado de portador? 5 a 7 días de baño de clorexidina. 5 a 7 días de baño de clorexidina. ¿No? ¿Lo han conversado en infectología? Esto es un diagnóstico de es un pelo y una pústula alrededor del pelo. Una foliculitis. Una foliculitis, muy bien. El agente más frecuente, lo habíamos puesto en lista, el estafilococo aureus. Pero el segundo agente al que hay que pensar
y al que llegamos generalmente mediante cultivo cuando no nos responde al indicado por el positivo del presuntivo, es la Pseudomonas aeruginosa. También pueden haber episodios de infección por Pseudomonas en esta misma localización. Se manifiesta por una pápula que evoluciona en una pústula centrada por un pelo, la foliculitis. Separar que hay foliculitis superficiales y foliculitis profundas. Ejemplo de foliculitis superficiales, aquellas post-depilación, esas casi siempre son superficiales, tanto de barba como de axila o como de miembros cuando pasamos el láser de depilación. O sea, en cualquiera de estas condiciones nos ponemos frágiles para las foliculitis superficiales, ¿no? Estas son pústulas frágiles, ocurren sobre el infundíbulo. El infundíbulo es la porción de donde la glándula, el folículo piloso está ascendiendo y atraviesa la epidermis. ¿Okay? Es más frecuente pues, en las áreas de depilación que desfiguran. Bueno, foliculitis profunda, en cambio, es una foliculitis que tiende a lo crónico, el anterior tiende al agudo. La foliculitis profunda tiende a lo crónico y la más frecuente es la foliculitis profunda de la barba. Es una foliculitis profunda con inflamación perifolicular muy importante, se hace crónico y es bien difícil de tratar. ¿Esta será superficial o profunda? Superficial, ahí están los pelos cortados, recién cortados, que están todavía invisibles. Tratamiento, medidas tópicas y antibiótico-terapia oral para las lesiones de mayor intensidad. Y esto obviamente es mucho más profundo, es un tremendo acceso. Y esto superó al vello, al pelo, a la barba, ¿no? Es una tremenda reacción perifolicular. Aquí que hay que poner calor local, drenaje si ya vimos antibiótico. Detalle de las indicaciones de antibiótico y drenaje. Cuando tiene lesiones como la anterior, como esta, tenemos que, si tenemos una lesión así, si ustedes la tocan la van a sentir turgente, probablemente no tenga todavía la pus muy organizada o muy poca pus al centro y gran respuesta inflamatoria como tuberoso. En ese estado tenemos que dar antibiótico oral por un periodo de repente más prolongado que 7 días. Si bien nuestro esquema mental es siempre antibiótico por 7 días, antibiótico por 7 días, esta situación nos va a obligar a un antibiótico oral para unos 12 a 14 días. Y ustedes podrían citar al paciente en 14 días, pero sería mejor si ustedes le dan la opción de los 5 o 7 y lo citan para ver si ya esto es fluctuante, o si al palpar de repente ya fluctuó y ya botó, digamos, su sáculo de pus hacia afuera y ya pueden hacer un adecuado drenaje de repente de la lesión. Esta área es de nuca, donde hay poco celular subcutáneo. Entonces, el poco celular subcutáneo rápidamente es invadido en esta infección. Entonces, acá hay forúnculos y entre ellos hay muchas conexiones. Entonces, eso se llama antrax. Es una forma grave de compromiso folicular masivo. Llega a hipodermis, es muy doloroso. ¿Y qué solución le vamos a dar? De repente solución quirúrgica además de antibiótico. Y los diagnósticos diferenciales de ese anthrax son el Bacillus anthracis, que también se llama anthrax o carbunclo, el Kerion de Celso, que es una infección por microsporunganes en cuero cabelludo con una gran respuesta de huésped, y esta foto que es de miasis forunculoide, o sea, una larva de mosca sale por la luz de esa lesión. Tratamiento, drenaje y antibióticos orales por largo tiempo.
Estados de foliculosis recurrentes y foliculitis recurrentes también. Debemos eliminar el estado de portador. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando mupirocina al 2% o ácido sucídico al 2% por periodos de 6 a 12 semanas, aplicado 2 o 3 veces al día. ¿Qué es mejor, 2 o 3? Mejor es 3. 3 veces al día. En los orificios naturales. Otras opciones, que ya los hemos manifestado. Otras opciones, rifampicina 600 miligramos por 10 días, o rifampicina más dicloxa, rifampicina más cotrimoxazol, rifampicina más ciprofloxacina o rifampicina más minoxidilina, son opciones. ¿Qué es esto? Es una erisipela. Hay que diferenciarla mucho de la celulitis. Clínicamente ese dato es muy útil. ¿Por qué decimos que es erisipela? Miren, predomina el tono rojo intenso por encima de todos los signos de inflamación. Hay incluso zonas donde parece la piel de naranja, la clásica piel de naranja de la erisipela. Y bueno, en este caso hay alguna bula para hablarnos de algo muy inflamatorio. Localización más frecuente de la erisipela, piernas y mejillas. Tercero, vamos a ver que el límite final de la erisipela se vislumbra muy bien. Aquí ustedes pueden decirme cuál es el límite. Es aquí. Esta es una rodilla que está doblada, ¿no? O sea, muslo, rodilla y pierna. Y el límite de la erisipela justo donde termina la rodilla, empieza la erisipela, ¿no? Entonces, en una erisipela lo pueden diferenciar, en una celulitis no. En una celulitis todos los signos de flebosis están al unísono. Erisipela de mejillas. Ahí el agente causal es Streptococcus beta-hemolítico grupo A, y es una inflamación de la dermis superficial y de los vasos linfáticos. Puede haber puertas de entrada, heridas, algo que ha ocasionado el ingreso del germen, y las características que ya les manifesté. La localización más frecuente, ya se las dije, miembros inferiores y mejillas. Se acompaña de fiebre, malestar general, leucocitosis con alta cantidad de polimorfos nucleares, recidivas frecuentes si no los tratamos bien. ¿Y cuál debería ser el tratamiento? Reposo como primera medida si es de extremidades, aplicación de compresas húmedas, soluciones ahí sí de permanganato de potasio, por ejemplo, si queremos secar rápido, sulfato de zinc o agua de vigor, que es el sulfato de cobre. Se pueden usar cremas o pastas si acaso hay heridas, ¿no? Los casos de erisipela leve podría darse vía oral, pero en la mayoría de casos se llega el paciente ya para vía endovenosa, casi siempre. Y nuestra primera elección de vía endovenosa debe ser penicilina. Eso sí tiene que estar claro. La costumbre de nuestra época, de ahorita si van a las emergencias, ¿es dar penicilina endovenosa? No, es dar ceftriaxona, pero eso está bien para celulitis. Pero si estamos seguros de que clínicamente ustedes tienen una erisipela, no va a ser la mejor opción. Va a tener que ser penicilina G sódica, 4 millones endovenoso cada 6 horas, como los están. Muy bien. Y estas son las opciones orales. Y a los alérgicos, eritroiclaritina. G sódica, ahí les puse 2 millones cada 4, pero lo que se estila más es dar 4, entre 2 y 4 millones cada 4 o 6 horas. Y para los alérgicos recién viene la opción de vancomicina. Profilaxis de las recurrencias, la penicilina benzatínica es la que generalmente nos sirve para poder generar profilaxis, porque les dije que podía ser recurrente. La dosis 1.200.000 unidades cada 3 a 4 semanas. ¿Y esto qué es? No es erisipela, evidentemente. Celulitis con tula. Está muy indurado. Si juntamos los 3 signos de flebosis a la vez, podemos decir que esto nos lleva más hacia lo más común, que es la celulitis. Eritema, induración, calor, están casi al unísono, casi parejos. Vamos a hablar de
Volvamos a la foto anterior. Alguien me podría decir que esta celulitis es un poquito particular porque tiene algunas vesiculaciones. Hay unas formas de celulitis que le llamamos celulitis hemorrágica, donde el factor de necrosis tumoral alfa precipita una gran inflamación y eso lleva a bulas hemorrágicas, por eso se llaman celulitis hemorrágica. Etiología más frecuente, comparten estrepto y estafilo y muchas veces están los dos. Ocurre secundaria a un traumatismo previo, muchas veces es por eso, o a veces también hay tiñas pedis hidróticas por donde puede ser puerta de entrada para la celulitis de la pierna. También hay que investigar eso. La clínica ya la estamos repasando, la diferencia con el erisipela latina y clara. Las linfadenopatía regionales pueden estar presentes y lo más grave es que se haya generalizado la infección. Esto es el detalle ya de una bula abajo, unas lesiones denudadas hemorrágicas. Les decía que eso más propiamente se llama celulitis hemorrágica. Y el tratamiento en este caso es cobertura antibiótica amplia y 2, para el factor de necrosis tumoral que damos corticoides. Parece mentira, prednisona 0.75 miligramos por kilo de peso por 5 días. Es un profesor decía, es el anti-TNF más antiguo, la prednisona. Bien. Procesos infecciosos que llaman a antibióticos endovenosos muy urgentes. Esta celulitis periorbitaria, grábensela muy bien. Cuando tengan paciente preescolar con una celulitis en esta localización, lo primero que tenemos que hacer es pasar un suero dedicadamente y invitar al paciente a que haga apertura ocular. ¿Por qué? Si al conseguir la apertura ocular vemos quemosis, ¿qué es quemosis? Que la conjuntiva hace ampolla, vesiculación. Hay quemosis, hay fotofobia, que es que el ojo abierto no lo tolera porque la luz le molesta demasiado. Y hay dolor ocular, reconocer esta triada clínica. Entonces vamos a estar frente a una celulitis que ya comprometió el orificio y por donde pasa el nervio ocular, y tenemos que tomar una medida muy urgente porque nervio ocular comprimido por un proceso perineural de 3 días, 72 horas, puede llevar a la ceguera a la persona que lo sufre si no ha habido la atención apropiada. La primera medida es empezar un antibiótico endovenoso urgente, pero también hay que hacer de repente la descompresión de ese nervio. Entonces, eso no lo va a hacer el médico que esté en la emergencia, sino ya va a tener que pedir apoyo de interconsulta a cirugía de cabeza y cuello, probablemente, cirugía de urgencia. A salvar esos ojos, porque a mí me han tocado pacientes que están 4 días en la emergencia, no les han abierto el ojo, y cuando llegan al servicio y estamos en el 5.º día, hacemos el suero, abre el ojo, el hombre ya no ve nada. Y yo sé que no va a volver a ver más, porque ese nervio ocular ya fue transgredido hace rato. Atentos con esa triada clínica, y por favor, no más cegueras, ¿está bien? Por lo menos de vuestra práctica. Lo mismo, ya se los dije. ¿Qué factores de riesgo hay para celulitis? Pues la entrada traumática ya la dijimos, enfermedad vascular periférica se considera, usuarios, en el caso de extremidades, ¿no? Usuarios de drogas intravenosas y diabetes, obesidad y malnutrición. En general los tratamientos los vamos repasando y esto sí ya sobrepasó todo, esto es una fascia. Y esto sí es muy superficial y es una infección, no es por estreptococo, no es por estafilococo, es por corinebacteria y es en la axila, eso se llama eritrasma y fácilmente podría ser
podría ser confundido con una dermatitis de contacto por el desodorante. Es muy fácil equivocar en el diagnóstico allí. ¿Qué nos da el diagnóstico del intratma? El color, grábense el color, que es un marroncito claro. La consistencia de que cuando pasan el dedo sienten un aspecto lustroso, y esa situación como en gota, vean ustedes el detalle clínico, el área de axila y estas gotitas, eso les da ayuda para el diagnóstico del tratamiento. Clindamicina o eritromicina en presentaciones, solución OPER, según lo que quieran aplicar, por 14 días. Más en obesos, diabéticos, en climas cálidos es que hay que pensar en esta infección, y casi siempre es axilas o ingles en zonas de alto calor. Rápidamente.